Buenas noches, bienvenidos a la segunda emisión de Código Penal, Radiografía del Delito, con el colega Álvaro Tejeda. Buenas noches, un Julio, gusto, Álvaro, noches. Como siempre. Un gusto compartir, ¿cómo estás? Y un tema, bueno, realmente muy fuerte, ¿no? El tema, en la historia policial jujeña hay un hito que es la detención primero y después, por supuesto, el enjuiciamiento y la condena de Miguel Abdón Janco, el primer jujeño condenado por abuso, violación, menores y también por distribución de pornografía infantil. Un delito, por supuesto, un delito que ha crecido en importancia y en significación a la par de los avances tecnológicos. Bueno, Álvaro, vos lo cubriste al caso, esto tiene por lo menos 6-7 años, contanos un poquito. Se trata de un hombre de 32 años, vivía en el barrio Los Molinos, junto a su hermano menor, compartía una habitación. Además, tenía un ahijadito de 3 años y un allegado a la familia de 4 años. Este hombre es conocido a nivel mundial como el primer pedófilo argentino en tener monedas de Bitcoin, por ejemplo. Este hombre accedió a membresías de páginas, una página rusa y una página inglesa de pedofilia, de pederastas, y una de las pocas personas que sabe utilizar el troyano en esto que es como la deep web, la internet profunda, algo para la justicia jujeña nueva. Ha sido condenado a 32 años de prisión luego de una alerta de la Interpol, de la FBI y de la policía de Australia, en donde ha detectado que esta persona no solo abusaba sexualmente de 3 niños muy pequeños, sino que además distribuía, reproducía y producía este material a través de la deep web con un troyano a las páginas, esta que te estaba mencionando, la rusa y una página inglesa. Para que la gente se dé cuenta, hace poco se difundió a nivel internacional fue una compulsa entre pederastas, ¿no? Una compulsa entre, si se quiere, degenerados que querían, que estaban viendo quién se quedaba con un video en el cual se mostraba claramente el abuso de un niño de 4 años. Para que vos veas el dinero que mueve la pornografía infantil a nivel ya global, ese video fue subastado en 35.000 euros. Para que ustedes se den una idea, no quiero hacer la cuenta ahora, son varios millones de pesos, para que se den una idea de el peligro y lo terrible que es esto que mencionó mi colega, que es el tema de la internet profunda. Porque, a ver, para que un poco un papá o una mamá se dé cuenta, nosotros tenemos, internet es un mundo amplísimo, que es una especie de iceberg, ¿no? Siempre se da ese ejemplo. Arriba lo que se ve son las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Google, Wikipedia, pero abajo hay todo un submundo, ¿no? Al que solo se pueden acceder los que saben estas cuestiones, cómo utilizar, por ejemplo, el programa Tor o estos programas para encriptar las direcciones informáticas, lo que se llama el IP. Bueno, fíjense a qué nos estamos enfrentando, ¿no? A redes que operan en estos submundos y que lucran, porque lamentablemente es así. Los especialistas hacen una distinción entre aquellos que producen y los que producen y venden, ¿no? También hay gente que dice, no, yo solamente vendo, pero ¿qué podemos decir de una persona que se presta a un comercio o a un tráfico? En estas páginas en particular, la información da cuenta de que una persona necesita ciertos megas para obtener una membresía. Es decir, cierta cantidad de material, subirlo en forma paulatina, cotidiana. Y que sea material propio, se supone. Tiene que ser material inédito. Claro. Miguel Abdón Janco, este hombre declara. ¿Por qué? Cuando
se lo indaga en su juicio, hay una situación que inquietaba a los fiscales y tiene que ver específicamente con esto. En sus redes sociales aparecía con muchos niños. De momento era profe de una escuelita de fútbol en Los Molinos. En sus redes sociales, en sus fotografías, usaba Twitter también, aparecía con muchos niños. Y entonces el fiscal le pregunta, ¿qué hay de ello? ¿Qué hay de esto? No. Y él únicamente se declara culpable solamente de los casos de estos tres casos. Que incluso en el momento de producirse el allanamiento por parte de los efectivos de la Policía Federal, el hombre dormía en una habitación con 2 perros de raza Pitbull, que inmediatamente atacaron a los policías de la Federal. Él intentó tragarse algunos pendrive donde tenía este material que después en el juicio le ha servido, ¿no?, a la parte acusatoria para condenarlo. Y contarte que además él, pidiendo no como una última palabra, dice que necesitaba estar detenido porque temía volver a cometer este tipo de delitos sin reparo, ¿no?, sin angustiarse, sin manifestarse arrepentido. El famoso tema de las voces, ¿no?, que ocurre tantas veces con estos delincuentes que cometen actos aberrantes, esto de que habían voces que lo impelían, ¿no?, voces compulsivas que no se pueden callar y que uno no las puede evitar, ¿no? Pero bueno, en este caso es muy bueno el dato que aporta Álvaro, porque ahí está el peligro. Uno cuando piensa en un delito tan execrable, algo tan asqueroso como puede ser el abuso de un niño, uno cree que son personas ¿no?, extrañas, ¿no?, noctámbulas, que no tienen vida social, y no. El problema es que muchos de ellos tienen una sociabilidad más o menos normal, más o menos media, un perfil totalmente común. Bueno. Mucha gente dice, ¿viste el caso del médico en Buenos Aires, ruso, que trabajaba en el Garrahan? Uno decía, pero ¿cómo un médico, ¿no?, un médico que haya sido capaz de estos actos? Bueno, vamos a presentarles el informe. Esta es la historia de Miguel Abdón Janco, insisto, 32 años de reclusión, prisión perpetua, desde luego, para el primer pedófilo y vendedor de material pornográfico en la Internet profunda. Una pesada colcha con la figura de un tigre no dejaba ingresar ni un hilo de luz por la ventana de una habitación desordenada. Solo se oía el ruido del ventilador de una computadora que llevaba mucho tiempo encendida. Un bebé de 3 años, totalmente desnudo y con los ojos cansados, sostenía inocentemente un cartel que decía "For my friend", mientras encendía una y otra vez el flash de un teléfono celular marca Nokia. El hombre que sostenía el dispositivo móvil era Miguel Abdón Janco, un joven del barrio Los Molinos de nuestra ciudad, condenado por la justicia federal en diciembre de 2015 a cumplir la pena de 32 años de prisión, luego de comprobarse que se filmaba abusando de sus hermanos de 9 y 4 años y de su ahijado de 3 en reiteradas oportunidades, para luego subir el material pornográfico a una red internacional de pederastas en lo que se conoce como la Internet profunda. El 6 de enero de 2014, la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina recibió información de parte del FBI y de la Policía Australiana sobre un usuario localizado en nuestra provincia que descargaba imágenes y videos con pornografía infantil a través de 2 conocidas páginas virtuales, una ucraniana
y otra, un foro denominado The Love Zone, con sede en Australia, que congrega a la mayor cantidad de pedófilos en todas partes del mundo. Miguel Janco era uno de los miembros VIP del selecto grupo, entre comillas, y su membresía la obtuvo luego de distribuir más de 50 megas de material pornográfico que él mismo había filmado, donde aparecía abusando de sus 2 hermanitos y de su ahijado. En el foro de pederastas era conocido como el usuario Miguel Boys New, y entre el 2012 y 2014 había subido la totalidad de 7 videos y más de un centenar de fotografías de alto contenido pornográfico, que tomaba a sus víctimas desde la oscuridad de su habitación de la calle Cronista Comercial 294 del barrio Los Molinos y de un domicilio en barrio Los Perales. En 2012, Janco había aprendido con tutoriales de YouTube cómo navegar la web profunda, acaso el espacio de internet donde está albergado el contenido que no aparece en los motores de búsqueda convencionales como Google, Yahoo u otros, debido a diversos factores que no responden a la legalidad y es solo accesible a través de un software específico. El pedófilo jujeño empleaba el Tor para entrar, The Onion Router, un sistema de operación que se utiliza para acceder al foro de Love Zone, que llegó a contar con más de 47.000 usuarios en todo el mundo. Cuando fue detenido, sus vecinos y familiares directos no salían de su asombro, porque Janco siempre se mostró como una persona muy amable, vinculada siempre a los niños. En el barrio Los Molinos tenía una escuelita de fútbol y era común verlo llevar de paseo al centro a sus hermanitos, y que además les hiciera todo tipo de regalos, como también lo hizo con su ahijado de 3 años, luego de haberse ganado la confianza de sus amigos, los padres del niño. Pero poco a poco cayeron en cuenta que convivieron con uno de los hombres más perversos de la historia judicial de nuestra provincia, un criminal que hallaba placer en abusar sistemáticamente de niños muy pequeños mientras se filmaba. Janco luego editaba las escenas y las distribuía en la internet profunda. Además, los investigadores descubrieron que había subido a la página de pornografía infantil ucraniana con sede en Rusia una sesión de fotos llamada A Beauty Boy 3 Years Before, un hermoso chico de 3 años antes de, y esos puntos suspensivos daban cuenta de otro dantesco acto filmado y entregado a la subcultura de navegadores pederastas con el fin de hacerles saber sobre su nueva conquista. Janco había logrado la foto del saludo, el logro máximo del abuso sistemático. Un menor sometido por un pedófilo posa con un cartel en donde saluda a otro con quien el primer abusador intercambia material. El receptor fue un hombre ucraniano que posó de la misma manera con un niño de unos 4 años, de aspecto rubio, con el torso desnudo y sosteniendo un cartel que decía para mi amigo Miguel. Janco dormía en la misma habitación con su hermano de 9 años y según el informe de la psicóloga Marta Laura Barcat, el niño confunde el mundo fantástico del real, presenta dificultades en su expresión oral que denotan retardo del lenguaje, propio de niños que sufren abusos. Janco manipuló y engañó a su hermano generándole confusión en el nivel de realidad y naturalizando dicha situación puesta que es la única realidad que conoce. El pederasta había inventado una historia de duendes, ya que recordó que el niño le dijo que le tenía miedo a los duendes porque hacen cosas feas, lo buscan en las noches y se escondían en su cama. El hombre que se convirtió en un abusador de niños de clase mundial debe cumplir condena hasta 2046 en la cárcel federal de la ciudad salteña de Güemes. En su computadora hallaron una importante cantidad de fotografías de rostros de otros niños,
pero también de niños de otros países. Miguel Janco declaró ante el Tribunal Federal que lo condenó diciendo que solo abusó de 3 niños y no hay más. Es que en sus cuentas de redes sociales visibles, en sus fotos de perfil, aparecía junto a distintos niños, pero dijo que solo eran conocidos y que nunca les hizo nada. Además, en un tramo de su declaración, Janco dijo sin titubear que él intentaba contenerse, pero que tenía un impulso de abusar de los menores que era muy difícil de resistir. Miguel Abdón Janco fue condenado a 32 años de prisión efectiva por la justicia federal jujeña. Desde el 2015 cumple pena en la cárcel de Güemes, en la provincia de Salta. Otro dato de esta persona es que muy pocos familiares van a visitarlo. Bueno, tenemos una serie de placas para, insisto, no solo es contar una cosa tan cruda, una cosa tan difícil, uno como padre muchas veces, ¿no? Le cuesta siquiera pensar en estas situaciones, pero tenemos unas placas que nos ponen en cuál es el contexto del abuso infantil en la Argentina. Muchas veces se habla de curas, de gente, de degenerados, ¿no? Pero fíjense que analizando los datos, lo tremendo de estos informes, este es un estudio que hizo una institución privada, pero apoyada por el Ministerio de Justicia, donde se demuestra que la gran mayoría de los abusos sexuales ocurren en el plano intrafamiliar. Así que vamos a ver este material para comentarlo. Acá, por ejemplo, tenemos quiénes son los agresores. Está claro, del total de los agresores, el 75% es un familiar de la víctima. Dentro de ese 75%, si a eso lo dividimos, si eso fuese un 100%, ese 75% del total de los casos, 44% es un familiar que no es el padre, pero directo, ¿no? Claro, un familiar directo. Ese entorno. 16% el padrastro y 40% el padre biológico. Este dato es demoledor. 40% del total de los niños y niñas abusados lo hace el padre biológico, ¿no? Vamos a la otra placa. ¿Qué edad tienen los agresores? Bueno, fíjense ustedes, la mitad, exactamente la mitad, entre 18 y 40 años, ¿no? Entre 18 y 40 años. Un 40%, si analizamos la otra mitad, entre 41 y 60, y el 12%, ahí estamos hablando de abuelos, de tíos abuelos y demás, tienen más de 61 años. Vamos a la otra. Bueno, y esto es lo más grave, ¿no? Esto es lo que demuestra que la absoluta inocencia muchas veces de los papás, de las mamás, ¿no? Fíjate, Álvaro, el 53% en la propia vivienda de la víctima. Acá no es que alguien se llevó un niño a un lugar para... No. La mitad, un poquito más de la mitad en la propia vivienda de la víctima. El 18% en la vivienda del agresor, que es lo que uno se imagina que así ocurren estas cosas, y un 10% en la vivienda de un familiar. Suponte en otro contexto, una reunión familiar. En una reunión, así es. Después ahí, por supuesto, hay un 20% que se puede decir que se da en otras circunstancias. Y esto es un informe de TELAM que fue publicado hace poco, esto es del año 2019, donde ya teniendo
digamos, teniendo la data de dónde ocurre, quiénes son los que hacen esto, bueno, acá tenemos, sí, está bien, son familiares, ¿no? Los agresores de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿en qué proporción? Bueno, acá tenemos 25% el padre, 22% otro familiar, 21% el padrastro, 13,8% un tío, 8,5% un abuelo, 4,6% un hermano, que esto lo hemos visto, hay casos, nos cuesta creer, bueno, acá tenemos el caso de Janco, 4,6% un hermano, 1,7% y 1,5% una abuela o una madre. Estamos hablando de abuso sexual. Puede ser una abuela con su nieto, una abuela con su nieta, ¿no? Una madre con su hijo, una madre con su hija. Y después, bueno, 1% el novio. Bueno, estos datos son realmente muy contundentes. Y lo que, como estamos hablando, el tema no es solamente la crudeza de lo que estamos contando, sino la necesidad de que papás y mamás estén realmente muy atentos, ¿no? Porque para que ocurran estas cosas, evidentemente no estamos pensando en con quiénes estamos dejando a nuestros chicos. Sumale a esto que en la provincia de Jujuy, la totalidad, suponte que hay 100 personas condenadas y procesadas, ¿no? De estas 100 personas, 55 están condenadas o procesadas en la provincia de Jujuy por estos tipos de delitos. El otro 45, robo, estafa, lo que quieras. Es decir, en la provincia de Jujuy estamos... Lo que está diciendo Álvaro es alarmante. Lo que está diciendo Álvaro es que en nuestra provincia hay más cantidad de estos casos que en otras, en promedio. Así es. ¿No? Y lamentablemente es un tema que hay que atender y mucho. Bueno, hacemos una nueva pausa. Dale. Ya volvemos para hacer el último bloque. Segundo bloque de Código Penal, estamos con el ministro de Seguridad, el comisario general retirado, licenciado Guillermo Corro. Buenas noches, ministro, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Álvaro, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, ha habido un importante anuncio. Nosotros con Álvaro decimos siempre, ¿no?, que en el tema de la seguridad, una cuestión primordial es la situación de las cárceles, ¿no? Ya sabemos lo que dice la Constitución Nacional al respecto, las cárceles no deben ser para castigo, sino para seguridad de los reos. Y lo hemos comentado muchas veces, si a una persona que roba entra a una cárcel y sale convertido en un asesino, entonces la sociedad, más que avanzar, retrocede. Bueno, ustedes han hecho un importante anuncio, Guillermo, el gobernador. Nos gustaría que nos hagas un diagnóstico de cómo están las cárceles hoy, esta situación de las comisarías, y bueno, y cuál es el proyecto que han puesto en marcha. Sí, Julio, así es. La verdad que hay varios proyectos que están en marcha dentro de lo que es la órbita del Ministerio de Seguridad. Habrán escuchado y visto el plan maestro presentado por el gobernador días pasado en el Estadio de la Federación, donde dio a conocer todas las obras que están ejecutándose y las que están proyectadas, ¿no?, para los próximos 2 años. Y una de ellas, muy importante por cierto, es la nueva cárcel que se va a construir en Chalicán.
Días pasados también estuvo el señor gobernador presente en un acto donde se comenzaba ya con la obra, ¿no? La verdad que una infraestructura moderna, construida con todas las normas que rigen en materia nacional e internacional. Hay un grupo de arquitectos de la capital federal que se ha encargado del diseño de esta obra, de esta nueva cárcel, y que de alguna manera viene a solucionar un gran inconveniente que tenemos actualmente con los detenidos, como lo decía Julio recién. Esto implica también que la cárcel de Gorriti va a ser trasladada en su totalidad a Chalicán, ¿no? Los casi 400 detenidos que hoy tenemos, los internos de Gorriti, van a pasar a la nueva cárcel en Chalicán. Y también lo explicábamos ese día con el señor gobernador en el inicio de la obra, que la actual cárcel ya no reúne las condiciones operativas, es una cárcel que tiene sus años, ¿no? Y ha quedado prácticamente en el centro de la ciudad. Así que, y por lo que se anunció también, lo que se viene trabajando en los proyectos, va a haber un concurso nacional para ver qué destino tiene actual edificio de Gorriti, ¿no? Así que la verdad que muy entusiasmados con este proyecto. Hablamos de 20 meses de plazos de ejecución de la obra, quizás antes. Va a ser un polo de desarrollo muy importante también para la región en Chalicán. Estuvo el intendente Fraile, que bueno, días pasados también estuvimos inaugurando un nuevo destacamento policial ahí nomás cerquita de donde se está construyendo la cárcel, en las 10 hectáreas de Fraile, que seguramente con el futuro y con la construcción de este nuevo edificio, seguramente tendremos que pensar ya en una comisaría, en dotar de más efectivos, porque seguramente la zona se va a desarrollar totalmente. Además de la creación de una nueva sede de alcaidía también en San Salvador de Jujuy, digamos, un proyecto que está, digamos, Sí, Álvaro, lo conversábamos recién fuera de aire y te comentaba que también ya está licitado, van a comenzar con la obra acá en Alto Comedero, en el predio del servicio penitenciario, para ubicarnos mejor al lado de lo que es actualmente la morgue judicial. Ahí se va a emplazar esta alcaidía para unas 250 personas que van a ser alojadas. De alguna manera descomprimir la actual situación de las comisarías. Ese sería el principal objetivo de esta alcaidía nueva que vamos a comenzar a trabajarla. Y también pensar en que ya se nos viene narcomenudeo, ¿no? Eso implica que la justicia ordinaria va a intervenir en este tipo de causas, ya no la justicia federal, y evidentemente hay que prepararnos para personas internas o alojadas que seguramente van más allá de la cuestión sanitaria, que también hay que trabajarla. Así que estos dos proyectos, pero bueno, el de la cárcel sumamente importante, 2.500 millones de pesos en inversión, con una plaza de alrededor y en una primera etapa para 650 personas aproximadamente. Eso te quería preguntar, Sí. 600 personas que después se va a poder ampliar, porque 600 es un número muy importante. De hecho, acabas de mencionar que la actual cárcel de Gorriti tiene 400 reclusos. Y estos 600, ¿cómo van a ser las condiciones? ¿Son celdas individuales? ¿Son celdas compartidas? ¿Ya se tiene una idea de esto? Sí, hay todo un diseño, como te decía recién, que se adecua a normas internacionales que tienen que ver con la ubicación de los recintos donde van a estar las personas alojadas, con espacio suficiente para hacer deporte, con espacio para el tratamiento carcelario que necesariamente tienen que tener las personas privadas de libertad, y también, y lo más importante, con la posibilidad de ampliar y de ir agregando otros espacios que sean necesarios en el futuro, obviamente pensando en que en algún momento la población carcelaria puede aumentar, ¿no? Porque con los números con los que se han diseñado estamos bien, nos alcanza para cubrir perfectamente las plazas que tenemos actualmente en Gorriti, que Gorriti, digamos, tiene una plaza para 250 personas, ¿no? Si somos generosos 300, pero ya tenemos 400 internos, es decir, ya ha quedado, como les decía recién, sí, ha quedado ya fuera de contexto, digamos, lo que es la cárcel de Gorriti. Pero ahora también esto tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Con la dimensión demográfica que tiene la ciudad, la provincia, digamos, si bien, como usted lo dijo,
son estructuras viejas, creadas para otro tipo de sociedad. Digo, en cuanto a número, bueno, ahora los requerimientos son otros, por eso la urgencia y necesidad de crear nuevos Sí, Álvaro, establecimientos. totalmente. Esto es así, digamos. Yo creo que el plan de obras del gobierno de la provincia y toda la visión del señor gobernador ha sido muy oportuno, ¿no? Porque quizás en algún momento no se nos hubiera ocurrido pensar que podíamos tener una cárcel nueva. De hecho, hasta ahora y gobiernos anteriores marcaban la imposibilidad de tener una obra de esta naturaleza, y sin embargo hoy ya prácticamente es un hecho, porque las obras han comenzado, el plazo de ejecución está establecido, así que, como te decía al comienzo, ¿no? Estamos muy entusiasmados, estamos pensando ya también en el traslado que necesariamente por ahí vamos a tener que hacer con los internos, moverlos desde estos lugares a los distintos juzgados que tenemos tanto en el Centro Judicial de San Pedro, de Perico y de Capital. Obviamente tendremos que pensar en un micro para eso, para poder llevar adelante el traslado, que de hecho tenemos 2 vehículos actualmente para moverlos. Pero también hemos pensado que lo tenemos en la cárcel de Alto Comedero actualmente, un salón de audiencias, ¿no? Que se puede, vos sabés que la pandemia nos ha acelerado en la cuestión tecnológica, hay audiencias que se hacen por Zoom, que los jueces participan desde sus despachos con los detenidos en el servicio penitenciario. Operativamente para nosotros es muy práctico, digo, para el personal del servicio penitenciario, el hecho de que puedan tener las audiencias en el mismo recinto carcelario, y eso no implica mayor seguridad, evitar el traslado, el desgaste que ello implica, pero bueno, en algunos casos hay que hacerlo, así que estamos pensando ya en lo que va a ser el traslado, las condiciones del personal penitenciario que va a tener que trasladarse a trabajar a la zona de Chalicán, así que tenemos una tarea muy importante todavía por delante. Una logística muy compleja, sí, ¿no? Sí, una totalmente. Logística muy compleja. Hablando de eso justamente, la fuerza policial de la provincia y su rol protagónico ante una emergencia sanitaria como es el contexto de pandemia que todavía estamos inmersos. Bueno, ¿cómo han sido estos cambios, estas nuevas reglas que tienen que adecuarse los efectivos para cuidarnos? Mira, venimos por varias etapas, ¿no? Esta pandemia nos aceleraron los tiempos, nos obligaron a cambiar por ahí metodologías de trabajo. El año pasado la verdad que fue muy complicado, tuvimos alrededor de 1.500 policías que estuvieron por una u otra razón sin trabajar, contagiados, con carpeta médica, algunos que tuvieron que más tiempo para recuperarse, ¿no? Eso fue en los meses, generalmente, o lo que nos pasó en el segundo semestre del año pasado, claro, fue bastante complejo. Se recrudeció la ola, cuando digamos, tuvimos por ahí el pico más alto. Sí. Pero con el correr de los meses esto fue cambiando, fuimos recuperando al personal policial. Destaco el trabajo que hicieron los profesionales de la policía, trabajando de manera conjunta con las autoridades del COE y con autoridades sanitarias puntualmente, en donde han realizado un trabajo personalizado muy importante en llamar al policía que estaba en la casa, prestarle la atención necesaria. Nosotros en la órbita ministerial tenemos una oficina que es la de bienestar de las fuerzas, actualmente a cargo de la licenciada Guzmán, que es policía, y que ha llevado un trabajo muy importante con uno de los médicos, que es el jefe lo llamemos el COE policial, ¿no? Que ha estado siempre y permanentemente en la atención de los efectivos policiales. De hecho, todavía lo hacen, pero con la satisfacción de haber recuperado mucha gente. Lamentablemente hay algunos policías en actividad que fallecieron, ¿no? Fue muy duro eso, ¿no? Al sí, comienzo sí, recuerdo, sí, porque sí, algunos totalmente. eran personas jóvenes. Sí, ¿no? Policías. Fue muy duro. Personas jóvenes, un sargento de Abrapampa, otro de La Quiaca, el de Fraile Pintado, ¿no? Personas jóvenes, que muy lamentable lo que pasó. Así que Bienestar de la Fuerza se ocupó de eso, trabajó. Y hoy en día, bueno, el informe que recibí a la tarde, tenemos 14 efectivos que están positivos en estos momentos, ninguno de ellos de gravedad, gracias a Dios, y se van recuperando en la medida que pasan las semanas. Pero todos vacunados, me imagino, ¿no? Sí. Hoy los integrantes de la fuerza hemos realizado un trabajo muy importante de vacunación junto con las autoridades de salud. Tenemos ahí un grupito, unos cuantos policías que todavía nos falta, pero son algunos de ellos, claro, porque han salido de la enfermedad y por determinado tiempo no pueden vacunarse y demás, pero está reducido a la mínima expresión. Dentro de todo este contexto, además, la fuerza policial
tuvo que trabajar y tiene que trabajar con estos operativos, con un flagelo social que tienen que ver el consumo de alcohol en las rutas, consumo de alcohol para el conductor, ¿no? Hago referencia. Y se han diagramado o se diagraman durante todos los fines de semana distintos operativos, despliegue policial para tratar de erradicar esto que parece, por momentos, parece irresoluble. Tal cual, parece, hablando de los siniestros fatales que ocurren. Sí, la verdad que nosotros tenemos un alto índice de actas por alcoholemia, por ejemplo, que se hacen todos los fines de semana. Eso no baja, no es como la pandemia que por ahí la curva va en descenso, esto se mantiene y todos los fines de semana realizamos controles de alcoholemia, controles de velocidad. Habrás visto a la gente de seguridad vial trabajando con radares en la zona de Yala, lo hacemos en Ruta 66. Lamentablemente en estas últimas semanas hemos tenido que lamentar varias víctimas fatales por accidentes de tránsito. El secretario de Seguridad Vial, Alejandro Marenco, estuvo haciendo un balance en algunos medios en estos días y atribuye todo esto a las altas velocidades que se alcanzan en rutas. Pero también mucha gente alcoholizada, ¿no? Porque también, acá también, estamos Julio. hablando, Sí. bueno, Álvaro, ustedes lo han cubierto muchísimo en el Tribuno, estos casos de personas en una ruta a contramano, ¿no? Una cosa que uno la veía, viste, en los bloopers, Claro. por YouTube, ¿no? No la terminás de entender, digamos, y produjo un hecho donde murieron estas tres chicas, con la hija, muy lamentable lo que pasó. Pese a que por ahí muchas veces los fines de semana tenemos hasta queja de tantos controles que realizamos en distintos puntos de la ciudad y de la provincia, pero bueno, no hay que bajar los brazos. Que nada es suficiente. Hay que seguir trabajando, hay que concientizar a la gente de no manejar a altas velocidades, de no consumir alcohol. Nosotros en los canales de aire tenemos los informativos y las recomendaciones permanentemente, pero es un tema que hay que seguirlo trabajando, ¿no? Uno de los puntos que tuvo y que tiene este Ministerio de Seguridad tiene que ver con la creación de una división de capturas, efectivos especializados únicamente en buscar personas que parecen por fuera de la justicia, que me parece que no sé si otras provincias las tienen, pero ha sido un dato muy acertado por, digamos, dedicar detectives específicamente a este trabajo, y bueno, con resultados que hasta ahora son muy positivos. Sí. Tenemos la ley de emergencia que se dictó, cuando recordás el caso de la niña fallecida en Palpalá, se dictaron 2 normas, se creó este organismo interministerial que trabaja permanentemente. Está Alejandra Martínez, ¿no? la actual presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, juntamente con la policía, otras áreas ministeriales, y lo que hemos hecho a partir del dictado de esta ley es justamente lo que decís vos, Álvaro, la creación de esta unidad dentro de la Brigada de Investigaciones, que es exclusivamente para la búsqueda de personas, ¿no? Sobre todo niñas, niños, adolescentes y mujeres que desaparecen o que se formulan las denuncias y que inmediatamente se lo trabaja de esta manera, de una manera corporativa, se lo trabaja de una manera colegiada para buscarlas inmediatamente que se formula la denuncia. Nos ha dado muy buenos resultados, gracias a Dios, desde ese momento del dictado de la ley y de la manera en que lo hemos trabajado. No hemos tenido episodios mayores, si se quiere, y lo seguimos haciendo a diario, ¿no? Y ha dado muy buenos resultados, repito, esta oficina de búsqueda de personas dentro de la Dirección de Investigaciones. Uno de los proyectos más ambiciosos y que creo que son necesarios es este famoso tema del proyecto Jujuy seguro e interconectado, Sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que se demoró tanto? Hay, como siempre, que participa la política en esto, discusiones, muchas veces datos que uno no los puede constatar, que se compraron, que no se compraron, que falta el software. ¿Qué pasó con el tema de las cámaras? Mira, Julio, objetivamente te digo lo que hay en estos momentos. De las 630 y algo de cámaras que se van a instalar, sí, que se anunciaron, hay 450, si no me equivoco, que ya están instaladas, ¿no? Ya se hizo el tendido de la fibra óptica también. De los 300 kilómetros de fibra óptica tenemos el 50% ya instalado. De las 400 y algo de cámaras que están ya instaladas, 250 ya graban, ya podemos ver las imágenes. Estuve en el centro de monitoreo viéndolas. Realmente
Es impresionante la tecnología de última generación que son estas cámaras, la forma en que te graban, el zoom que tienen. Realmente es muy positivo para la seguridad. Así que cuando tenemos algún caso y los fiscales lo piden, lo trabajamos con la empresa ZTE y podemos obtener las grabaciones, porque de manera directa todavía no la podemos monitorear, aunque la vemos. Estamos terminando el edificio donde va a funcionar el edificio, la parte física, digamos, donde se va a contener el centro de monitoreo. Lo que pasa, Julio, que el año pasado, por el tema de pandemia, hubo algún retraso en las transferencias de fondos, una cuestión que tiene que ver, una cuestión bancaria, ¿no? Que tiene que ver con eso, se retrasó la obra. ¿Qué puede pasar, digamos? Sí, seguro, pasaron tantas cosas en situación de pandemia, claro, que esto fue una de ellas que nos retrasó mucho. Es como cuando una obra pública se para porque se certificó y no se pagó algo. Exactamente. La obra estuvo en algún momento parada, la construcción y demás, porque es una obra muy importante, pero bueno, somos muy optimistas, creemos que en los próximos 2-3 meses vamos a tener ya novedades importantes. Antes de fin de año podríamos llegar a tener yo entiendo que sí, que antes de fin de año ya podríamos estar monitoreando puntualmente todo lo que implica las cámaras. Gustazo verlo. Sí. Bueno, chicos, les agradezco, la verdad. Guillermo, un gusto. Interesante todo esto, a su total disposición, y cuando lo disponga. Las cuestiones de seguridad, ustedes saben, es todos los días. Bien, el comisario general retirado, licenciado Guillermo Corro, actual ministro de Seguridad de la provincia, charlando con nosotros. Hacemos una pausa. Tercer bloque de Código Penal, radiografía del delito, y un tema que la verdad nos duele y nos impacta a todos, ¿no? Agosto, no sé si es agosto, nosotros comenzamos un viernes 13, el viernes pasado, pero esta situación que se vive habitualmente, normalmente el lunes o martes después que pasa el fin de semana, pero en este caso venimos con una especie de racha en cuanto a los siniestros viales. La Ruta Nacional 66 se ha cobrado 8 víctimas fatales en menos de 10 días. Un lapso de no menos de 25 kilómetros tiene esta recta senda asfáltica, donde, bueno, tenemos que lamentar, como te decía, 8 víctimas fatales. Las 4 últimas han ocurrido el domingo pasado, alrededor de las 7:30 de la tarde, entre la nueva terminal de ómnibus y el barrio Alto Comedero. Allí un vehículo circulaba a alta velocidad en dirección, como queriendo ingresar a nuestra ciudad, por causas que todavía no se han podido determinar. Perdió el control del rodado, impactó contra un poste de alumbrado público y termina impactando de frente contra un Corsa Classic donde iban al menos 5 personas. 4 personas han perecido de forma instantánea en este impactante siniestro vial, donde ustedes pueden observar la foto es realmente el vehículo protagonista ha quedado partido en 3, literalmente, y esos ocupantes de este vehículo son los que han perdido la vida. Se habla de presuntamente que podría haber sido un neumático que habría explotado, algo así, ¿no? Pero el drama que estamos teniendo en estos últimos tiempos, y un poco lo hablábamos con el ministro, es la constatación de que hay muchos de estos casos que ocurren por personas que manejan alcoholizadas. Cuesta creer, después de tantas campañas, después de tantos casos que hemos tenido, ¿no? Cuesta creer que la gente no tome conciencia y que
realmente se suba a un vehículo a manejar después, nada es después de haber tomado una copa o dos. Estamos hablando de gente realmente ebria, gente absolutamente alcoholizada. Hemos tenido casos, Álvaro, de personas que en una ruta nacional venían en contramano, que esto lo habíamos visto alguna vez en YouTube, en algún noticiero de televisión como un caso bizarro. Hoy se están produciendo estos casos en la provincia. De ese caso que vos mencionás, tiene que ver con un hecho ocurrido el 5 de agosto, donde el conductor de una camioneta marca F100 de 62 años recorrió aproximadamente 6 kilómetros en contramano e impactó de frente contra un vehículo, también Chevrolet, en donde lamentablemente las 3 mujeres que circulaban a bordo de este vehículo, madre y 2 hijas, terminan falleciendo. El hombre a las pocas horas, el conductor de la camioneta F100, de apellido Flores, termina muriendo en la sala de cuidados intensivos del Hospital Pablo Soria, luego de protagonizar este violentísimo impacto que se ha cobrado, como te digo, la vida de él y de otras 3 personas. Bien, bueno, yo te propongo la última pausa. Dale. 2 minutitos para separar el bloque y vamos a terminar contando una historia que tiene que ver con lo penal, si se quiere, que tiene que ver con un conflicto, pero que, bueno, es un poco para descontracturar todo esto tan fuerte que hemos tenido en el programa de hoy. Una historia de amor y perdón, se titularía este caso. Te cuento, querido Álvaro, para que vos te vayas imaginando, Sergio y Gabriela. Sergio esposo, Gabriela esposa. Previa al Día del Amigo, en la víspera del Día del Amigo. Hace poco. Sergio, hace poquito. Sergio, por casualidad, pasa por un lugar y ve a Gabriela con su amigo, Antonio, ¿no? Saliendo de un lugar en donde se cometen lo que la Iglesia Católica llama la fornicación. Bueno, claro, agarra su teléfono celular, estamos en la época de donde todo se viraliza, y empieza a filmarla a Gabriela con su consorte Antonio, amigo a su vez de Sergio, ¿no? Esto no se hace, quiero aclararlo, esto no se hace. Por la duda uno esté tentado a imitar este tipo de actos. Bueno, la cuestión es que Gabriela, lejos de amilanarse, dice, sí, yo estaba con Antonio, y él le dice, sí, pero yo no sé qué. Bueno, y la cuestión es que, ¿qué hace Gabriela? Lejos de ir a consolarlo a su esposo, se va con el amante en la moto, ¿no? Una historia realmente que podría haber terminado en un hecho de sangre, o no han habido casos como estos. Previa del Día del Amigo, encontró a su mujer ingresando a un hotel con, curiosamente, su mejor amigo, ¿no? Qué paradoja del destino. Y yo aprovecho esta situación para decir, bueno, el adulterio no es un delito. En realidad hay un artículo del Código Penal que dice que sí lo es, pero no hay ninguna persona penada por haber cometido adulterio, ¿no? Pero no sé si podemos ver el video, donde, bueno, mostremos el video y ya voy a contar donde aparece Liliana, que es la otra damnificada,
Y el relato de Liliana, eso sí lo quiero leer textual porque es algo que no tiene desperdicio. Adelante, director. Ya está. Vamos a la Mira. casa y que lo saque a Benjamín de la casa. Sí, mira. Y lo En un coge él hotel. y la mujer. Entrando en No, un hotel. tuyo. Y lo Entrando en que un vos has hotel. hecho con tu ¿Te he mujer. encontrado? ¿Te he Lo que vos has encontrado? hecho. Y lo ¿Te he que vos has encontrado? ¿Te he encontrado? Mira, amigo. Te encontré entrando al hotel con mi amigo. Mira, con mi amigo. Entrando al hotel. Ahorita. Si vos no me querés que yo vaya a la casa, ¿sabes qué? Yo te voy a denunciar a vos. No, vos me vayas a denunciar a mí, porque yo te he encontrado. Vos me vayas a denunciar a mí. Quédate con la casa. Vos me vayas a denunciar a mí Mira, porque yo te he con encontrado. todo, quédate con Mira, todo. con Antonio, esto también va a ver a Liliana, todos van a ver esto. Todo, mira, entrando al hotel que está ahí, a 50 metros del parque. Mira, ahí está el parque. Mira, entrando al hotel. Presentado tu otro Listo, mujer que listo, tenía vos, andate listo, con el ya sitio. está. Ahí está, andate con Antonio, viví toda la vida con él. Ahí está Antonio, que te vaya bien, ya está. Chao. Bueno, más allá de lo que dice la filosofía, la teología, más allá del refranero popular que dice nadie muere mocho y estas sentencias, una situación realmente desgarradora la que vivió este triángulo amoroso, repito, Sergio, Gabriela, que lejos de amilanarse lo enfrentó, se fue raudamente con Antonio, pero después, esto ocurrió en Tucumán, aparece la esposa de Antonio. Y esto sí quiero que ustedes lo muestren porque esto es muy interesante para la sociología, Álvaro, donde dice, esta mujer, por Gabriela, por la esposa de Sergio, encontrada en esa situación inverecunda, atención, esto no es nada para imitar, esta mujer siempre fue una roba maridos. Después de la viralización del video de la esposa y el mejor amigo que salían del hotel alojamiento, Liliana, esposa de Antonio, rompió el silencio. Les envío mi foto, es bastante bonita Liliana, ¿no? Les cuento. Les envío mi foto para que todos vean una realidad. Los maridos, acá hay una falta de sororidad tremenda, ¿no? Pero dice, los maridos siempre buscan la más fácil y no la más buena. Esta mujer que sale en el video se llama Gabriela y siempre fue una roba maridos. Y esta frase que va a quedar a la posteridad, yo te pido que vos me ayudes a interpretarla. Dice, siempre tuvo una trayectoria de chajá. Yo no soy... Yo la verdad que de pájaro entiendo bastante poco. A lo sumo alguna vez tuve un lorito, ¿no? La verdad, Chajá. la verdad, Chajá es algún conozco. pájaro infiel, no sé. Bueno, dice, esta mujer siempre tuvo una trayectoria de chajá. Lo que a ella le interesa es la moto de Antonio, que fue adquirida bajo matrimonio conmigo, dice Liliana. Liliana dice, guarda que vos estás interesada en un bien ganancial. Pero ahí viene la historia, porque yo dije al principio el amor y el perdón. Porque Liliana dice, yo se la dejo a la moto, a los tortolitos, yo se las dejo a la moto. Dice, porque me he dado cuenta que no era vida la que tenía, si bien tenemos hijos en común, yo era su esclava y no era dueña de hacer nada. Bueno, una historia, insisto, que bien podía haber terminado en un hecho de sangre, felizmente no ocurrió, y queda, bueno, ¿no?, dilucidar este tema de qué es ser un chajá en la vida amorosa. Así que bueno, creo que fue una forma descontracturada. Durísima. ¿Le gustó la historia? Una historia muy dura, muy dura. Para esta segunda emisión que ha sido muy fuerte de Código Penal. Bueno, se nos acabó el tiempo. Así es. Gracias, Álvaro. Gracias a los chicos que están detrás de las cámaras, a Martín, a Matías, me estoy olvidando a Sergio, y por supuesto a los responsables, ¿no? A Nacho y a los directivos de la empresa. Sí, el viernes que viene hay una nota, la verdad, que también muy interesante para hablar, para tocar, para recordar. Tiene que ver con el crimen de el empresario Millán,
y la condena perpetua de 4 colombianos, acá en la provincia de Jujuy.